fenómeno de la trata es tan enorme que parece indescifrable, pero al mismo tiempo es tan cotidiano que a veces no lo vemos. Así lo resume una publicidad de la televisión española. Acompaña en este momento la doctora Marcela Martínez, secretaria penal de la Fiscalía General Federal. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Doctora, usted viene de participar de un congreso antimafia y sobre el crimen organizado. Teniendo en cuenta que hablábamos con el doctor Senestrari, ¿esta organización de colombianos integra o tiene estos parámetros para considerarlo parte del crimen organizado? Bueno, sí, yo querría antes aclarar un poquito qué debemos entender por crimen organizado para que sepamos todos de qué estamos hablando. Generalmente lo definimos el crimen organizado como una cantidad de personas, de muchas personas que se dedican a cometer en forma constante y permanente delitos. Tienen una estructura jerárquica, poseen una división de tareas, tienen unas reglas a las cuales deben someterse o regulan el comportamiento de la organización, son aplicadas en forma coactivas, incluso internamente, y por sobre todas las cosas, lo importante es que tienen que tener protección frente, digamos, a otras organizaciones también rivales, criminales, para los cuales se utiliza mucho el empleo de la violencia, y también se tiene que proteger de la acción del Estado cuando intenta perseguirlos, para los cuales se instala ahí el tema de la corrupción de los funcionarios públicos. Eso es básicamente lo que es una organización criminal. Frente a esto tenemos que considerar el tema de los estados tienen límites, tienen fronteras. Las fronteras marcan lo que se llama, ¿no es cierto?, la soberanía del Estado. No es solamente un límite territorial, nos diferencian de otros estados, hay diferencias legales, hay diferencias de los sistemas legales, políticos, de las situaciones de la economía, del desarrollo económico de cada estado. ¿Por qué digo esto o lo traigo? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Porque estas organizaciones criminales justamente traspasan estas fronteras. No existen. Ellos entran y salen. Por eso hablamos de una criminalidad transnacionalizada. Y bueno, esto es lo que nosotros, por eso está muy ligado el tema del crimen organizado con el concepto de lo que es la soberanía nacional. En este congreso que usted aludió recién, sí, fue muy importante la ponencia que hizo en el panel internacional, porque justamente se hablaba, ¿no es cierto?, lo que había pasado en Colombia y lo que pasa en México actualmente, y ellos hablan de que es un tema de seguridad nacional, porque justamente lo que se está afectando es lo que estamos hablando de la soberanía. El panelista colombiano dijo que en Argentina todavía estamos en un estadio de seguridad individual, pero entonces cuando ya se afecta la soberanía nacional, es allí donde tiene que intervenir, ¿no es cierto?, es el verdadero fundamento para que intervenga la justicia federal. Por eso en este delito de trata de personas que pertenece a los llamados delitos complejos del crimen organizado, la ley sabiamente ha establecido la competencia federal. Son delitos que en su comisión se atraviesan muchas jurisdicciones, no solamente traspasan los límites de las provincias, sino de los estados. ¿Qué justicia local interviene? Por ejemplo, para que se entienda, capta una niña en Orán,
miren, y se la lleva a Santa Cruz, a las casitas, a los famosos prostíbulos. Miren todas las provincias que van atravesando, ¿no? Es decir, desde la captación, todo lo que significa el traslado, y se termina explotando en Santa Cruz. ¿Qué justicia interviene? Siempre Entonces, federal. entonces por eso es importante que intervenga la justicia federal, porque es la que está por ley autorizada y puede actuar en cualquier... Un juez, el juez de Orán puede, ¿no es cierto?, allanar y buscar a esa chica sin ninguna, nada más que con dar aviso a las autoridades locales en su momento. A mí me interesa esto de la cuestión de la soberanía. También me preocupa, en Estados Unidos, por ejemplo, la lucha contra la trata se concentra en la zona de migraciones, en el trabajo del área de migraciones. También me parece que a veces la preocupación de algunos estados es más por expulsar al extranjero que por contener a la persona que es víctima de trata. Aquí en Argentina, ¿se da eso? ¿Hay un sistema de protección para aquella persona que es víctima de trata? Sí, nosotros, de lo que yo he visto hasta ahora en Estados Unidos, está muy mezclado el tema de lo que es trata con lo que es el tráfico de personas. Y yo creo que todas sus políticas están más dirigidas al tráfico, ¿no es cierto?, de personas que en sí a la trata. Sí, nosotros en nuestro país tiene leyes digamos, de mucha... es importante porque la ley, por primera vez, le da un estatus jurídico a las víctimas. Está en la ley. Más allá de las normas que apliquemos por los códigos procesales, la ley nacional nuestra de la trata lo establece, ¿no es cierto?, el sistema, esta protección a las víctimas. Las víctimas vuelven, ¿no es cierto?, a ser parte de este proceso penal, y que es importante, y que bueno, hay mucho camino para recorrer en este sistema, porque recién estamos, es toda una problemática importante, porque no es solamente rescatar, que sería la parte que cumple, ¿no es cierto?, la justicia, sino que luego es tratar de buscar otra oportunidad para estas personas. Doctora, ¿ustedes han visto si esta organización de colombianos también tenía actuación en otros países? Sí, hemos podido ver que había habido procedimientos en Perú, en Chile, que los tenían imputados por usura, y bueno, sí se van, en realidad estaban en Venezuela, estaban en Brasil, estaban instalados y estaban buscando otros países para instalarse. ¿Con este mismo mecanismo que vimos aquí en Córdoba? Sí, por lo menos por el tipo de lo que hemos podido ver, ¿no es cierto?, en las grabaciones, se hizo el mismo secuestro con las mismas fichas que se utilizaban para anotar los préstamos, y con las mismas características. Lo importante, y volviendo a esto, es crimen organizado. Ellos estaban organizados. Ya desde Colombia sabían a dónde tenían que llegar, en qué medios, en dónde se iban a alojar. Los patrones, era una estructura jerárquica, como dije, que tenían tienen estas organizaciones, y muy rígida, y que entre ellos de mucho respeto. Entonces, en Córdoba, la máxima autoridad dentro de las provincias eran los patrones a los que ellos se dirigían. De los patrones hacia abajo estaban también catalogados, estaba el que confeccionaba o hacía los muebles, o estos canastos, y después, o el que prestaba el dinero, después el que salía a cobrar, el que salía a vender. O sea que no estaban mezclados. Pero lo importante es que ya desde su país de origen, desde Colombia, ellos venían sabiendo a dónde iban a residir. Un patrón no llegaba a la Argentina a ver dónde se instalaba. Él sabía que en Córdoba, en Villanueva no podía instalarse porque ya había otro, por ejemplo. Él venía con un lugar específico de provincia y de localidad. ¿Tenían un mapa entonces? ¿Dónde estaban? Y lo deben de haber tenido seguramente, un mapa por eso que estamos hablando de organización. En Córdoba, en el último año sobre todo, el discurso que viene del gobierno provincial es que la trata de personas se concentra aparentemente siempre en el trabajo sexual. De hecho, hay una ley de trata, se ha aplicado en muchas ocasiones, y el 98% de las ocasiones ha sido por trata, por personas explotadas para el trabajo sexual. En una sola ocasión, un trabajo también de fiscal Senestrari logró recuperar o salvar a personas peruanas que estaban siendo explotadas. ¿Cómo es esto? Es cierto que la trata para explotación sexual es importante, pero hasta hoy no sabíamos que existía esto que estamos viendo con los colombianos en Córdoba. ¿Es posible que haya otras estructuras? Posiblemente. Nosotros estamos trabajando en otros temas también que son importantes, y bueno, yo creo que el trabajo esclavo en Córdoba también es de mucha envergadura, y que bueno, que es un tema pendiente para toda la... ¿Y sirve la ley de trata cordobesa? ¿Cómo? ¿Sirve la ley de trata cordobesa? Todo sirve, todo suma.
pero no, la lucha contra la trata significa otra cosa. La lucha contra la trata, tanto laboral como sexual, solamente la vamos a poder lograr cuando nosotros tengamos a personas que sean procesados, llevados a juicio, procesados y condenados por la ley de trata. Con esto lo que les quiero decir es que todos los procedimientos que se están haciendo con la ley provincial no va a haber nunca una condena porque ellos no pueden aplicar la ley de trata. Y de lo que se sabe hasta ahora son muy pocos o casi nulos, digamos, los casos de todos estos procedimientos que se han hecho que han pasado antecedentes a la justicia federal para que se investigue la trata. De todas maneras es una forma de enfocar, ¿no es cierto?, este tema si tenemos en cuenta, como dice la autora Lidia Cacho, que la prostitución es la puerta, digamos, a la trata. Pero la verdadera lucha contra la trata, como lo es contra el narcotráfico, es nosotros tener sentados y condenados a gente por el delito de trata. Con la ley de trata nacional. Con la ley de trata nacional, exactamente. No tienen ley de trata. La ley de trata está en el Código Penal, que es un delito que se lo tiene que aplicar por la misma ley la justicia federal. Y acá insisto en esto porque también en este mismo congreso que usted hizo referencia, una de las ONG presentó un informe que llamaba mucho la atención porque en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no hay causas de trata, lo cual es cierto. La Alameda, que fue la ONG que organizó, ha hecho muchísimas denuncias sobre todo el trabajo esclavo y sin embargo no han progresado. Hay más de 600 prostíbulos denunciados en la provincia y no conocemos causas de trata o hay de poca envergadura. Yo le dije que me permitía contradecir esto porque en el interior es otra la historia. Nosotros tenemos en el caso de la Cámara Federal de Mar del Plata, por ejemplo, fue uno de los primeros que fijó el concepto de vulnerabilidad, que fue un concepto valiosísimo porque el 90% de las causas que nosotros tenemos en el tema de trata se hace a través de la vulnerabilidad de las personas, el medio que se utiliza. Son más raros o infrecuentes los casos de violencia o de secuestro, que sería el caso paradigmático de Marita Lerón. El engaño es otro de los medios que también figura, pero la mayoría de los casos son por vulnerabilidad. Bueno, la Cámara Federal de Mar del Plata en su momento fijó en una resolución que luego fue utilizada prácticamente en todo el país. Tenemos una jueza en el Chaco, Sunilda Norenpager, que tiene un apellido, perdón si no lo dicho bien, que cada tanto siempre la estamos encontrando, allanando las casitas. Neuquén se mueve muchísimo. Córdoba ha hecho juicios importantes, recientemente ha estado la causa de Novelo, hemos tenido, y se vienen otras también muy importantes. La Cámara Federal de Apelaciones ha dictado resoluciones fijando pautas muy valiosas para las investigaciones. Y he de destacar también el trabajo que hay en Misiones. En Misiones es una de las provincias más adelantadas en el tema de trata. Y no es menor el hecho de que Misiones es la única provincia en la Argentina que tiene un Ministerio de Derechos Humanos cuyo principal trabajo es el tema de la trata. Y esto tiene que quedar clarísimo. Mientras que nosotros no podamos ver desde esa perspectiva el tema de la trata, que es enfocarla desde los derechos humanos, es poco lo que vamos a poder progresar. Si hay un delito que es donde convergen la mayor cantidad de derechos humanos violados, es el delito de trata. Doctora Marcela Martínez, un gusto tenerla por aquí, la volveremos a invitar porque nos quedan muchos temas por tratar. Como usted lo dice, es un delito muy complejo y hoy nos ocupamos de esta historia con los colombianos, pero Córdoba todavía nos merece un poco más de atención. Muchas gracias por la invitación, a ustedes. Vamos a la pausa, a la vuelta repasamos las repercusiones en redes sociales y también algunos casos más que han conmovido aquí en la opinión pública, sobre todo en el trabajo esclavo en esta ciudad de Córdoba.